Muy buenas noches ya para todos los que se conectan desde sus casas, desde sus fincas, desde sus lugares de descanso, desde donde estén, porque Expo Vinos 2020 a través de la virtualidad nos permite llegar hasta todos los rincones de Colombia y traspasar fronteras, y por eso hemos tenido la participación de personas no solamente de América Latina, sino de Europa y de otras latitudes. A todos bienvenidos a este espacio que para Expo Vinos es tan interesante porque es un espacio en el que un jurado calificador delibera acerca de la calidad de los vinos que vende el Grupo Éxito en sus tiendas Éxito Carulla y a través de sus canales virtuales. Entonces sean todos bienvenidos, los invitamos a postear la experiencia que estén viviendo, cómo están viviendo Expo Vinos desde sus casas, utilizando a través de las redes sociales el hashtag Expo Vinos 2020 y tagueando nuestras cuentas @carulla, @éxito y @placerescarulla. Esta noche tenemos una cata muy interesante que yo voy a invitar a mi compañero Hervigio Adán, un gran conocedor de vinos que se vino desde España hasta acá, hasta la ciudad de Medellín, desde donde estamos transmitiendo Expo Vinos 2020, justamente para esto, para acercarnos al vino a través de las voces del vino. Hervigio, bienvenido. Muchas gracias, Mónica. Sí, recién llegado a Medellín, afortunadamente, con todos los trámites aeroportuarios que tenemos hoy día, y lo mismo me tengo que quedar porque parece que me cierran España con lo de la pandemia, o sea que bueno, nos quedaremos probando bandeja paisa y tomando vino todos los días, no pasa nada. Pues Hervigio, usted tiene ahora un reto y es conocer muchísimo de la gastronomía colombiana para que nos enseñe a maridarla con los grandes vinos que tienen ustedes. Pues eso haremos durante la charla de hoy, la cata de hoy, aparte de aprender de vinos en general y en particular de vinos de todas partes del mundo, porque ya hemos catado vinos, grandes vinos de España, de Argentina, de Chile, y ya nos quedan un poquito los vinos tintos del resto del mundo, es decir, Italia, Francia, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, muchísimos países produciendo grandes vinos. Y sería la cata número 13, tenemos 16 categorías, como ha explicado Mónica, son catas ciegas, es decir, el jurado que tenemos aquí, los expertos, solo saben que son tintos y que no son ni de Chile, ni de Argentina, ni de España, pero no saben nada más, no conocen la marca, no saben si son baratos, caros, ni quién lo produjo. Y ese es el concurso, eso es lo divertido, que ellos van a tener que buscar la mejor calidad dentro de estas 18 muestras, que ya es una cantidad importante, y más después de 4 días de cata, con un poco de calor. Para ellos realmente es muy divertido, excitante, pero a la vez complejo, ¿no? Y bueno, menos mal que luego a las 8 tendremos ya la última y será de espumantes, por lo cual a refrescar un poco el paladar y a limpiar y a prepararnos para mañana, que sería el último día de cata, y terminamos ya con las 16. Yo les voy a recordar a todos ustedes que este es un espacio en el que pueden interactuar con estos expertos del vino, preguntar, formular todas sus inquietudes acerca del vino, y lo pueden hacer a través de nuestra línea de WhatsApp, que se las voy a recordar. Es el número 305-460-1044. 305-460-1044, solamente para formular preguntas a través de WhatsApp. Pueden aprovechar este momento. Y Hervigio, una pregunta: ¿qué nos garantiza que la cata sí es realmente a ciegas y que ellos no están influenciados por ningún tipo de marca ni nada? Bueno, primero no saben qué vinos participan, solo saben que están en el portafolio de Éxito. Ya están viendo en las cámaras que se sirve la botella cubierta, por tanto no saben qué le están sirviendo, solo saben que hay una botella dentro y que hay vino, nada más. Y luego tenemos a un auditor con nosotros, a Ernst & Young, que es de las empresas más prestigiosas del mundo. Lo tenemos aquí en la sala, en la persona de Alejandra, precisamente para que lo que ellos puntúen sea lo que valga. Nadie interfiere, se hace una media, un promedio matemático al 100%, y el vino más puntuado quedará como mejor vino del resto del mundo presente en Éxito en Colombia. El segundo ganará la plata, y luego tendremos una distinción de honor para el de mejor calidad-precio. ¿Por qué? Esto es una novedad de este año, pero consideramos que hay que ayudar al consumidor, y a lo mejor al consumidor le interesa saber quién ganó el mejor, pero puede tener un precio alto y decir, mira, no es para mi bolsillo, pero el de mejor calidad-precio, pues sí. Entonces esa es un poquito la idea, democratizar el consumo del vino y que todo el mundo tenga acceso a vinos de alta calidad, como serán los que aquí ganen hoy. Mientras hacemos esta introducción, ya vemos que comenzaron el proceso de cata. ¿Qué le parece si conocemos a quienes integran este jurado? Sí, yo siempre digo que lo más importante es el consumidor, el público. Yo tengo que agradecer mucho al Grupo Éxito y a Expo Vinos el esfuerzo que hace por la cultura del vino en Colombia todos los años. Es realmente increíble el dispendio, la inversión y las ganas y el trabajo que hay detrás, ¿no? Que hay que felicitar a todo el equipo, pero también sin los expertos a los que vamos a conocer sería imposible este pilar de la feria, que es el concurso de cata para elegir los mejores vinos de Colombia. Empezamos por aquí con Michelle.
Michelle, cuéntanos un poquito de quién eres y cómo te metiste en el mundo del vino. Claro, bueno, Michelle Morales, soy sommelier profesional. Llevo alrededor de 17 años involucrada con el negocio del vino de alguna u otra manera, siendo docente, haciendo periodismo, asesorando restaurantes, cavas personales también. Y bueno, he podido participar en más de 10 de las versiones de Expo Vinos. Pues muchas gracias, Michelle. 17 años ya en el vino, empezaste jovencita entonces. Miguel, paisano. Hola, buenas noches. Sí, Miguel Martínez, paisano del Vigio, español y sommelier profesional, diplomado por la Escuela de Sommelier de Barcelona. También he hecho estudios con el WCT en Londres, estoy estudiando nivel 4, nivel 3 de la Corte Master Sommeliers en estudio, y actualmente soy profesor de la Universidad de La Sabana en Bogotá y director de la Escuela de Cata OneSkills. Muy contento de participar en esta cata, grandes vinos tintos del mundo, en la que vamos a echar a pelear aquí a los mejores vinos del mundo, y veremos a ver quién gana el combate. Veremos a ver. Muchas gracias. Bueno, mientras continuamos la presentación, una breve pausa para comentar que ellos tienen 18 vinos a probar, pero si alguno tuviera un pequeño defecto, un error o algo, tenemos la posibilidad de cambiar la botella. Ya nada más empezar, Michelle me ha advertido que el número 2 está súper evolucionado, en vez de oler a vino, huele a pasas. Entonces vamos a intentar abrir otra botella, a ver si hay una solución en una segunda botella, y si no ya lo descalificaríamos. Así que los asesores son tan amables, cuando terminen volvemos al número 2 y lo rellenamos. Y bueno, continuemos con Antonio, por favor. Gracias, Sergio. Buenas noches, soy Antonio Giraldo, colombiano, estudié en Budapest, Hungría, soy enólogo profesional y con gran orgullo y pues me siento feliz de pertenecer al Grupo Éxito como enólogo y embajador de marcas exclusivas de este gran grupo. Don Antonio, gran enólogo y muchos años con nosotros en Expo Vinos. José Rafael, cuéntanos un poquito sobre ti. Hola, buenas noches. Yo soy José Rafael Arango, sommelier certificado, docente hace más de 20 años en vinos destilados, periodista, jurado del concurso mundial de Bruselas, y nada, feliz de estar en esta 15 versión de Expo Vinos, en donde, bueno, no nos podemos ver directamente, pero estamos a través de las cámaras y ojalá participen mucho. Muchas gracias, José Rafael. Y si tienen alguna pregunta particular de uvas, historia y tal, aquí José Rafael seguro nos ayuda. Juan, cuéntanos. Hola a todos, gracias por conectarse. Soy Juan Quintero, periodista, promotor del vino en Medellín. Para mí es un privilegio estar en esta mesa y con estos compañeros de jornada. Vamos a dar una vuelta al mundo por los vinos tintos, a ver cómo sale todo. Acompáñenos y bienvenidas todas sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Y tenemos a Magdi, que no es exactamente colombiano, pero casi ya. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches, soy Magdi Shahata, egipcio. Trabajé muchos años en Londres después de estudiar y trabajar. Tenía pues un puesto excelente a bordo del barco crucero Queen Elizabeth II como sommelier profesional, viajando el mundo, visitar muchos viñedos alrededor del mundo, excelente experiencia. Después de esto, en 2007 regresé a Medellín, estoy aquí radicado aquí, dictando cursos, charlas con mucha energía de ahí, mucha gente está aprendiendo, estoy en el tema de enseñanza. Muchas gracias. No era mal trabajo viajar alrededor del mundo sugiriendo grandes vinos. Así que enhorabuena. Y John, cuéntanos un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Ya estamos acá. Yo soy John Scott. Cuarto día que estamos. Cuarto. Ya no sabes. Ya no sabes. No, es un placer, la verdad, poder disfrutar de esta cantidad de vinos. Ha sido un trabajo bastante interesante, muy llamativo. Creo que el Éxito ha hecho un buen trabajo recuperando todos estos vinos. Y bueno, yo trabajo actualmente para un tema de whisky, con Macallan Whisky en Colombia, pero llevo más de 10 años haciendo el ejercicio de la cata y perfeccionando este tema, así que un aficionado que le gusta esto. Pues fantástico, John, muchas gracias. También tenemos tu punto de vista, que es diferente y por tanto aporta. Y como no, Adriana, ¿qué tal? Bien, gracias. Bueno, mi nombre es Adriana Morales.
Soy sommelier profesional, he trabajado en el área de servicio como 10 años ya. Ahora me desempeño en otra labor que hace el sommelier, que es trabajar en una importadora de vinos en Bogotá. Y pues muchas gracias por la invitación, súper contenta. Ya vamos muy bien, la verdad, en esta cata. Muchas gracias a ti, estamos aprendiendo mucho contigo. Y por último tenemos a Marco. Marco. Buenas noches para todos. Un saludo para la gente que está conectada en este momento, en toda Colombia. Mi nombre es Marco Ramírez, sommelier y jefe de servicio para un grupo de restaurantes en Bogotá, se llama Grupo Gordo. Y bueno, muy contento de estar invitado aquí a esta edición de Expo Vinos, ya en nuestro 4º día, creo, y vamos a ver cómo nos va con esta categoría. Pues muchas gracias por tu aportación. Y a todos, muchas gracias por estar esta noche con nosotros, por su tiempo, por compartir con todos nosotros su conocimiento. Mira, nos hacen una pregunta a propósito de la cata que nos convoca. Estamos en una cata de vinos del resto del mundo, es decir, ya hicimos algunas catas de España, Argentina, por algunas zonas Chile, que es donde más nos llegan los vinos. Estos son vinos de otras partes. Nos preguntan si los catadores expertos son capaces con solo el proceso de cata saber el origen del vino que están catando. Excelente pregunta. Bueno, primero comentar que es una cata compleja. Habitualmente las catas las hacemos por más, digamos, más al detalle, de decir, bueno, solo una uva de solo una zona, más o menos del mismo año. Aquí es más complejo porque efectivamente, como has dicho, el 60% del consumo es Chile y entre España y Argentina casi llegan al 30% restante y solo hay un 10% hasta el 100% que corresponde al resto del mundo, ¿no? Entonces no hemos podido hacer una cata solo de Italia, solo de Francia. Incluso en Francia habría que hacer una de Borgoña, otra de Burdeos, otra de Loira, otra de... No se puede. Entonces creo que es una cata bastante representativa. Los proveedores han podido elegir lo mejor que ellos tenían y seguro que nuestro jurado va a encontrar dentro de este grupo lo mejor que hay en Colombia, ¿no? Y respecto a la pregunta, se le va a pasar a José Rafael. ¿Tú serías capaz, oliendo un vino, sea tinto o blanco, saber el país de origen? La cata es el ejercicio de la humildad. La cata se hace a ciegas, la cata se hace de rodillas. La mejor manera de identificar un vino es leyendo su etiqueta, perdón por el lugar común, y es muy, muy complicado. Yo he estado en eventos internacionales y a veces el propio enólogo, el creador de ese vino, no es capaz de identificar su propia creación. Entonces es un poco un mito de que los grandes catadores identifican inmediatamente el vino. Es muy complejo, a veces se logra, pero es un ejercicio de mucha paciencia y humildad. Tienes toda la razón, José Rafael. Evidentemente hay vinos pues muy típicos de una zona que a lo mejor dice, esto es de aquí y de allí, pues porque tiene toda la tipicidad. Pero en rasgos generales acertar siempre es muy, muy, muy complicado, y incluso siendo el mejor catador del mundo, ¿no? Patricia Bernal, desde la ciudad de Bogotá, nos pregunta, nos dice buenas tardes, cuando hablan que el vino tiene notas de pimentón rojo o pimentón verde o de algunas frutas, ¿significa esto que a la tierra en donde crecen los viñedos les añaden esos aditamentos o que naturalmente el terreno aporta esos sabores? Bueno, estos días hemos estado hablando mucho del pimentón, pues por la uva Carmener, Cabernet Sauvignon, pero precisamente tenemos una gran experta en pimentones. Adriana, ¿tú crees, le estamos echando un poquito de pimentón ahí a la tierra, al vino? ¿Qué pasa ahí? Bueno, creo que el profe Antonio explicaba las líneas o las fases olfativas que tenemos nosotros. Entonces tenemos una originada por la variedad misma, otra con el proceso de fermentación y otra que es terciaria, que es el proceso, son los aromas que obtenemos a partir del uso de barrica. Entonces cuando nosotros nos referimos a esos aromas, si tú ves, digamos, como la rueda aromática de los vinos es muy amplia. Tenemos frutas, tenemos flores, tenemos hierbas, tenemos especias, vegetales, tenemos líneas no naturales. Entonces, por ejemplo, a veces aparecen notas como barniz de uñas, por ejemplo, que puede aparecer, y no significa que le agreguemos esto al vino en ningún proceso. El vino solo es jugo de uva fermentado, eso es.
pero digamos como que en los diferentes procesos vamos obteniendo notas aromáticas distintivas, y a eso es a lo que nos referimos. No es que haya pimentones ahí al lado, ni le agregamos manzanas, ni le ponemos ciruela, sino que la fruta y todo eso es expresión de los procesos anteriormente descritos. Ahora, si tú quieres profundizar, nunca vas a encontrar una fruta fresca siempre, sino que va a ser después madura, sobre madura, confitada, mermelada. Entonces por eso es que estamos acá concentrados, poniéndola difícil. Hasta que yo te distraje, muy bien. No, pero y en concreto hay unas uvas que tienen más ese aroma a pimentón que otras, y de ahí viene que te recuerda al pimentón. Sergio Luis Garcés, desde la ciudad de Cali, nos pregunta qué tan común es la cepa Mazuelo y cómo se marida. Bueno, aunque esta me viene a mí muy bien porque es una uva de España, en concreto de La Rioja. Habiendo otro español, le voy a dejar a él que se exprese. Miguel, no sé si tengas por ahí un micrófono a mano. Sí. Miguel, cuéntanos un poquito de la Mazuelo. Bueno, la uva Mazuelo es una uva que tradicionalmente se ha usado en el blend riojano, ¿no? El blend riojano siempre se compone de tempranillo, garnacha, graciano y mazuelo. Y es una uva pues minoritaria, ¿no? Porque el tempranillo siempre es el que ocupa el porcentaje mayor de la mezcla. La uva Mazuelo es la uva cariñena, que se conoce en otras regiones de España, ¿no? Muy conocida en la región de Cariñena, el mismo nombre, en la región de Priorat, por ejemplo, que es muy famosa en Cataluña. Y ahora mismo pues creo que se están haciendo vinos ya monovarietales de Mazuelo, y es una uva bastante con una acidez muy refrescante, muy... Sí, digamos que en La Rioja, donde yo vivo, los señores mayores, que eran muy sabios, pues en las viñas viejas te mezclaban distintas uvas para conseguir una armonía. Entonces hay vinos que llevan un poquito de Mazuelo, otros no, dependiendo de lo que encontrabas allí. Pero ahora, como el mundo ha evolucionado y también más ganas de probar más cosas, más marketing, hay ya bodegas que están haciendo 100% Mazuelo, que no era en absoluto lo tradicional, igual que hay 100% Graciano, por supuesto 100% Garnacha, incluso 100% Maturana, que es una uva de muy pequeña producción, apenas existe, pero suele ser de viñas muy viejas y recuerda un poquito a la Cabernet Franc, en cierto modo. Así que sí, la Mazuelo es una uva típica, sobre todo de Rioja, y es la hermana de la Cariñena, que se da en Francia y en la parte mediterránea de España. Tenías por aquí un comentario, ¿no, José Rafael? ¿Quinto también? Tenemos ya dos vinos un poquito caídos, medio muertos. ¿Qué es eso? Bueno, podemos explicarlo, ¿no? Por ejemplo, con Antonio, un vino así ya muerto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un vino muerto? Recordemos que hay acidez, hay tanicidad, en fin, dulzor, pero cuando se mezcla la acidez con el amargor, el vino queda agrio. Entonces, de todas maneras, estos vinos no conocemos su añada, pero probablemente haya envejecido demasiado rápido, quizá el corcho le ha entrado demasiado aire o simplemente no ha aguantado el envejecimiento en botella. Así que vamos a cambiar el 2 y el 5, estamos complicándole mucho la vida a los asesores porque tienen que echar todas las copas y a la vez reponer la 2 y la 5 sin confundir. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente pregunta, Mónica. La siguiente pregunta es, ¿se puede elaborar late harvest con uvas tintas? Siempre he tenido esa duda, ya que me encantan con los postres y dulces. Sí se puede, pero bueno, vamos a explicar un poco sobre el late harvest, ¿no? De hecho, el año pasado Expovinos se centró en los vinos dulces de alta calidad, entre los que se incluían, por supuesto, el Ice Wine, se incluía el late harvest y también incluíamos incluso algunos vinos fortificados como los Oportos, los Pedro Jiménez. Fue muy divertido, la verdad, y aprendimos mucho de vinos dulces de alta calidad. Pero de nuevo esta me gustaría pasársela a Antonio porque él estudió en Hungría, donde es un país muy especializado en late harvest. Tiene uno de los mejores vinos de late harvest del mundo. Y entonces, pero han preguntado por tintos, así que tú danos la nota ahí del late harvest. Sí, cosecha tardía. Es decir, las uvas se dejan en el viñedo después de la vendimia. Y entonces el vino se concentra en azúcares. Es cierto, se puede hacer late harvest con uva tinta.
Sí, o sea, haciendo el mismo proceso del blanco. el tal mismo cual. proceso, o sea, poderse se puede, aunque es verdad que es más habitual con la blanca, pero se puede y con existe. cualquiera. Wilson Muñoz Sarria, desde la ciudad de Popayán, nos pregunta, posterior a destapar una botella de vino, ¿cuál sería su duración y cómo se podría conservar? ¿O definitivamente se debe tomar en el menor tiempo? ¿Qué opciones hay para conservarla y que no pierda sus características? Bueno, es una pregunta clásica de la duda que tiene mucho consumidor y Juan nos va a aportar, la pregunta es sobre una vez que abres una botella, ¿cuánto tiempo deberías de tardar en tomártela? Bueno, hola, gracias por la pregunta. Idealmente botella abierta, botella terminada en la misma noche, porque al quitarle el tapón del sistema que sea, pues empieza el oxígeno a generar una muerte lenta e inevitable. Hay muchas historias de muchas botellas que reposan en neveras por semanas y por meses, y lo que tenemos son vinos muertos fríos. La recomendación es abrir y terminar, y en la decisión de abrir saber pues cuántas botellas más o menos frente a las personas y al tiempo disponible podemos abrir. Antier hablábamos, Servigio, de en presencia de 4 o 5 botellas y de un numeroso grupo de participantes, pues hay varias versiones, pero yo apostaría a abrir la mejor de primera. Esto teniendo en cuenta si es una reunión de amigos donde hay incluso fumadores, donde nadie está pendiente de asuntos técnicos, ni de vista, ni de olfato, ni de gusto, sino tomando y conversando. Pues como no se trata de una evaluación profesional, yo invito a abrir la mejor de todas al principio. Si lo hiciéramos al revés, nos cogería la noche, empezaría la madrugada y tendríamos el super vino de la noche cuando quedan los restos de los participantes. Apuesten siempre por abrir con la conciencia de que tengan tiempo, de que tengan disponibilidad para el disfrute, y ya acabada la noche y acabada la tolerancia y el ánimo de estar en fiesta y en conversación, pues llevarlo a la nevera y no dejar pasar más de 2 días. Yo no suelo recomendar usar los vinos después de 3 días de abierto y de reposar en nevera para recetas, porque también sus defectos aparecerán en la comida. Entonces abran la botella y disfrútenla, ojalá completa, en la primera noche. Muchas gracias, Juan. O sea, la conclusión es intentar beberlo, y si hay que guardarlo, si puede, se le saca al aire con unas bombitas que hay muy económicas, sencillas. Si no, se tapa y en la nevera, que al menos aguantará, pues dependiendo de la calidad del vino, más o menos. Pero normalmente hasta el día siguiente, si el vino es bueno, no hay problema. Ya 2 o 3 días empezamos a empeorar. Patricia Rodríguez, desde Manizales, pregunta, ¿vinos de más tiempo de barrica cuando se tienen? Aquí está como enredada la redacción un poquito, no, ya entendí. Si los vinos de más tiempo de barrica, cuando se sirven, ¿tienen más lágrima o tienen menos lágrima? ¿De qué depende eso? No exactamente con la barrica, pero Adriana, que me encanta entretenerla, que entonces la explicar de qué depende la lágrima. Esta la puedes hacer rapidita. ¿Tiene que ver el tiempo de barrica con la lágrima del vino? No, hay una correlación, pues con la lágrima también se denomina pierna, se le dice también lágrima, pierna o ventana. Es el contenido, o sea, lo describimos rápido en vista, ya. Delgadas que caen rápidamente es contenido de alcohol promedio, o sea, tiran de ligero a medio, y después gruesas que caen lentamente es un contenido de alcohol un poco más alto. Si es ya una respuesta más técnica, yo creo que el profe Antonio la puede dar mejor, pero pues digamos, sí, en cuanto a sommelier es eso. Y técnicamente se describe muy rápido y técnicamente no describe absolutamente nada que tenga que ver con calidad. Es un descriptor sencillo de vista. Sí, si no va con la barrica realmente, es más un tema, como ha dicho muy bien Adriana, de alcohol y de glicerina, de glicerol, y eso es lo que te depende un poco te da a entender cuánto tiene ese vino de glicerina y de alcohol, pero no tiene nada que ver con la barrica. Bien, Lucy Contreras desde Barranquilla dice, buenas tardes,
quiero saber si ustedes tienen en el grupo Éxito intenciones de hacer un club para adquirir por lo menos una botella semanal con un descuento por pertenecer a este club. Yo creería que esta pregunta podría ser para Antonio, que pertenece al grupo Éxito y trabaja ahí. Están preguntando si tienen un club al que puedan acceder a descuentos o quizás una botella semanal o algo. Antonio, ¿tiene el grupo Éxito club de si tienen descuentos, intenciones. ofertas? Bueno, suele tener muchísimas ofertas como ahora mismo, ¿no? Perfectamente. Todo el tiempo estamos en eso. Sí, que yo Todo- sepa, todo el Éxito tiempo. y Carulla efectivamente Como está estrategia. constantemente haciendo descuentos de fin de semana, viernes, sábado, y justo ahora, hasta el 1 de noviembre, es compre 2 y lleve 3 de más de 700 referencias, o sea que es una auténtica maravilla, es el momento de llenar la cava, ¿no? Antonio quiere decir algo. Pero recordemos que somos vivevinos, ¿no? Sí, somos vivevinos y somos más de 100.000 afiliados a Vivevinos. Creo que son como 105.000 Vivevinos. Pues qué maravilla, 105.000 afiliados de Vivevinos. 105.000 afiliados. Bueno, por otro lado, han cambiado la muestra 2 y sigue igual, es pura pasa, eso está demasiado evolucionado, así que en la 2 pueden poner la nota que quieran, que va a estar descalificada. Y bueno, esperemos que la 5 sí tenga mayor suerte con el cambio. ¿Por qué se dice que la cata es en esencia un ejercicio de memoria? Eso nos pregunta desde Pereira con un saludo Juliana Cano. Bueno, la cata tiene mucho de experiencia y tiene mucho de interés y de pasión y de ir tomando conocimiento, pero claro que es un ejercicio de memoria, porque para reconocer una uva o una región del mundo, o si tiene mucha barrica más o menos, si la barrica es nueva o vieja, o esa barrica es americana que tiene como más coco, una vainilla más definida que la francesa, todo eso es un ejercicio de memoria. Tú lo pruebas una vez, lo memorizas y cuando lo vuelves a probar, lo mismo no te acuerdas, lo vuelves a memorizar, así, y van pasando los años, vas probando, y en base a tus propias oportunidad, ganas, interés y a tu propia memoria, pues puede llegar un día que, ay, yo esto ya lo leí antes, esto seguro es una Carmener. No quiere decir que aciertes siempre, pero tú vas practicando y entrenando y por supuesto necesitas una excelente memoria que también se tiene más dependiendo de tu propia concentración y ganas, porque yo me ha pasado estar relajado con amigos tomando vino excelente en países de los más exóticos, ¡guau, qué vino más bueno! Y no fijarme qué estoy tomando y luego decir, me encantó, pero ¿qué era?, ¿no? Entonces es muy importante también fijarse en qué es, quién lo hizo, qué año, qué zona, y todo esto si lo memorizas probablemente aprendas mucho de vino y te acuerdes para un futuro. O sea que la cata profesional puede ser un ejercicio de memoria, pero la cata de la degustación del vino también es un ejercicio de atención. Es que la degustación es para disfrutar, para gozar, entonces uno ahí no está tan pendiente ni está con un lápiz apuntando, ni siquiera está obviamente escupiendo, lo que está es relajado con los amigos, que es lo que hablábamos estos días, que el vino es para vivir, para disfrutar, para conversar. Así como tú dices, es de memoria, pero también de asociación, ¿no? Porque la memoria te lleva a asociar esos aromas y reconocerlos y empatarlos con algo que has vivido, ¿no? Exacto, es que también eso es un truco para la memoria. Hay muchas veces que no recuerdas las cosas, pero si las asocias a un momento o a una sensación, pues ya recuerdas la uva, ¿no? O la zona o el vino. Se pueden hacer mezclas de vino y cuáles son las mejores y qué nombre recibe dicha mezcla, pregunta José Franco desde Bello, Antioquia. Mezclas de vino, ¿no? Sí, se pueden hacer mezclas de vinos y qué nombre recibe la mezcla. Bueno, Antonio, porque han dicho mezcla de vinos, no de uvas, que obviamente mezcla de uvas, claro. De acuerdo, recordemos que hay dos términos muy importantes en esto. Uno es coupage y otro es ensamblaje. Entonces, coupage es la mezcla de vinos corrientes para hacer igualmente un vino corriente. Eso es coupage o mezcla. Y ensamblaje es la mezcla de vinos en la búsqueda de un balance, color, aroma y sabor. Y en el ensamblaje el enólogo se convierte como un perfumista, ¿no? Un artista, ¿sí? Porque de allí salen los grandes, así como el perfumista mezcla diferentes extractos y esencias para crear un gran perfume, el enólogo en el ensamblaje busca crear un gran producto, un gran vino. De hecho, quitando un vino que venga de una sola barrica, que existen, pero es
menos habitual porque eso es muy limitado, todos los vinos son mezcla de vinos, porque en la bodega tenemos, por ejemplo, nosotros unas 1800 barricas, obviamente cada una es un poquito diferente a otra o muy diferente a otra, puede tener de distintas zonas, nosotros tenemos unas 300 fincas diferentes, pues cada una es distinta, puede tener distintas uvas, puede llevar más tiempo o menos en barrica, puede ser barrica más nueva, más vieja, todo, tienes ahí 1800 para que el enólogo juegue y te haga el ensamblaje final, así que realmente casi todos los vinos son mezclas de vinos en sí, ¿no? Pues mira qué curioso que nos llega una pregunta que tiene que ver con el coupage. Justamente nos pregunta Eduardo Waldman desde Bogotá, ¿en alguna feria a nivel mundial ha habido algún coupage que haya ganado una feria importante? Recuerdo que coupage es una mezcla de varias cepas, justo como nos estaba explicando Antonio, un poco más corrientes. Pues bueno, yo entiendo que es más vinos que siendo mezclas de varias cepas hayan ganado algún premio muy importante, pues sí, muchos, pero por decir alguno, pues no sé, José Rafael, ¿se te ocurre algún super vino que sea mezcla de cepas? A recomendar. Hay muchos, ¿eh? Hay muchísimos. Sí, es que se hace, se me vienen muchos nombres a la cabeza. Pero en general es interesante una historia, y es que el viejo mundo, es decir, Europa, la Europa mediterránea, se ha distinguido por básicamente sacar la mayoría de sus vinos como coupage, precisamente porque son vinos muy históricos donde el viticultor no sabía prácticamente qué uva tenía, entonces utilizaba lo que allí tenía y allí había mezclas de muchas uvas. En cambio, el Nuevo Mundo se especializó más en el monovarietal. Entonces, mientras la etiqueta del Viejo Mundo te dice una zona, te dice Burdeos, te dice Borgoña, te dice Rioja, te dice Chianti, a partir de 1930 los vinos del Nuevo Mundo empezaron a hablar de la variedad de la uva. Entonces en Chile empezaron a hablar del Carmener, en Argentina del Malbec, en California del Zinfandel, y es un poco la gran diferencia que se da entre Viejo Mundo y Nuevo Mundo. Entonces, en ese orden de ideas, la respuesta un poco sería: el Viejo Mundo es un coupage y el Nuevo Mundo es un varietal. Obviamente en todos hay de todo, pero esas es como las dos grandes escuelas. Muchas gracias, José Rafael. Soy de Manizales, bueno, nos escriben, yo no soy de Manizales, pero acá dice, soy de Manizales y acá no hay mucha variedad de vinos espumosos, pero me gusta saber qué diferencia hay entre ellos, como la champaña, el cava, el lambrusco y vinos económicos espumosos. Pregunta Mariana. Bueno, pues de esto también hemos estado hablando estos días y justo a las 8 tendremos la de espumosos. Por decirlo de una manera muy rápida, muy clara, hay un nivel como superior a mi manera de ver, que ese es el método tradicional, el método champenoise, que tú lo que haces básicamente es fermentar el vino en la propia botella, de ahí sale el gas. Tienes ese mismo sistema pero en gran tanque, que sería el Charmat, y tienes luego ya un sistema muy sencillo, vinos carbonatados que simplemente, gasificados, que simplemente a un vino normal le añades CO2, ¿no? Digamos que como ejemplos del método tradicional o champenoise tienes champán, tienes cava, tienes Franciacorta en Italia, en el norte de Italia, la Lombardía. Como método Charmat tienes un producto muy conocido, muy fresco, de muy buen precio, que se vende muy bien por el mundo, es el más vendido, que es el Prosecco italiano. Y luego ya como productos gasificados pues tienes muchos ya más sencillitos, más baratitos, pero también refrescantes, ¿no? Esto, diríamos que eso sería un poquito la gran diferencia entre los distintos espumosos del mundo. Carlos Herrera desde Bogotá nos pregunta, ¿cuáles son las regiones reconocidas y las principales cepas de Italia y de Australia? De Italia y de Australia. Claro, como estamos catando vinos de otras partes del mundo, pregunta cuáles son esas cepas de Italia y de Australia los más reconocidos y sus características. De Italia. Marco nos va a contar un poco de Italia. Claro, Marco ya nos había dicho que le encantan los vinos italianos. Ahí coincidimos, a mí me encantan. Bueno, de las regiones más reconocidas para el vino italiano, tenemos mucho, bueno, el Véneto con su famoso Amarone, tenemos Piemonte con su famoso Barolo, tenemos la Toscana con el Chianti clásico, y así son como las regiones principales. Vamos bajando, tenemos Sicilia, también la Basilicata. Italia es fenomenal y casi no, en todas sus regiones se hacen grandes vinos.
En todas las regiones se hacen vinos, doy fe, todos muy distintos y en general muy buenos. Italia es una maravilla para el vino, y para Australia le vamos a preguntar a Miguel, porque él se especializó en Australia y Nueva Zelanda, así seguramente nos podrá aportar más datos. Miguel, cuéntanos las regiones más importantes de Australia para el vino. A ver, por favor. Bueno, Australia tiene una reina en lo que es la variedad, digamos, icono del país, que es la Shiraz, la conocida como Syrah en el resto del mundo, pero aquí se conoce como Shiraz. Y más específicamente en el Valle de Barossa, en Barossa Valley, al sur de la ciudad de Adelaide, en South Australia, que es una región en la que probablemente estén las cepas más antiguas del mundo, porque no ha logrado penetrar la famosa filoxera, ¿no? Y hay cepas muy viejas de Shiraz, tanto de Grenache, de Garnacha también, y de Monastrell, de Mourvèdre, ¿no? La famosa Mourvèdre, que de ahí viene también el famoso blend GCM, ¿no? Grenache, Mourvèdre, Syrah, que también se está haciendo mucho en Chile ahora. Si tuviéramos que ver otras regiones, pues tenemos en Western Australia, en la zona oeste, al sur de la ciudad de Perth, tenemos el famoso valle de Margaret River, que es, digamos, una de las regiones más importantes del mundo para la producción de Cabernet Sauvignon. Dicen que el Cabernet tiene mucha afinidad con el sol poniente, ¿no? Tanto en Sudáfrica como en Burdeos, como en California, como en Chile. Y aquí tenemos una de las mejores regiones, la isla de Tasmania, interesante también para la producción de espumantes de calidad con método champenoise a base de Pinot Noir y Chardonnay. El Valle de Hunter, también interesante, al norte de la ciudad de Sydney, que elabora uno de los mejores semillón, ¿sí? Uno de las uvas blancas más nobles que existen. Y para terminar, pues nos iríamos en la zona al sur de Melbourne, que vamos a encontrar la zona de Mornington Península, que encontraremos probablemente no tan conocida como puede ser Oregon o puede ser la zona de Central Otago en el sur de Nueva Zelanda, pero tenemos la región de Mornington Península, que probablemente es una de las regiones más interesantes para la elaboración de Pinot Noir. Una zona muy interesante. Muchas gracias, Miguel. Ya veis que tanto en Italia, que se nos han olvidado muchísimas regiones, ¿no? La propia Apulia, con el Nero Amaro y el Primitivo. Hay muchísimas en Italia, pero en Australia no se queda corta. Quitando las zonas tan desérticas de tanto calor, lo que es un poquito en las zonas más amables, más de costa, más entre ríos, pues fantásticas uvas, y lo ha explicado Miguel increíblemente. A propósito de los climas, nos preguntan qué pasa si expones un vino a diferentes climas. ¿Cómo reacciona? ¿Qué sabores y colores tiene? John, ¿qué pasa si no le tenemos cariño al vino? Que no, eso no hay que hacerlo, y empezamos a cambiarle de clima. Lo matamos, sencillamente. No, hay temperaturas que van a levantarse estos aromas, pero hay un margen de error. Temperaturas dependiendo si es entre blanco tinto, entre 12, 14 y 16 grados máximo, pero si te vas muy abajo, se cierran los aromas, si te vas muy arriba, el alcohol se desprende, aromas se pierden detrás del alcohol y uno realmente pues desperdicia el vino. Entonces hay que buscarle la temperatura perfecta, que no hay que ser experto, y perdón que lo diga así de frente, está puesto en la botella, gran parte de las veces. Entonces es buscar esa temperatura perfecta, que es la temperatura ambiente, ¿no? Que a veces por aquí dicen, la temperatura de la ciudad de tal, o la temperatura ambiente que te muestra ahí, es la que tiene que estar, digamos, presente. Sí, digamos que una temperatura de consumo que varía dependiendo del tipo de vino, ¿no? De los blancos más fresquitos a los tintos más a otra temperatura, y luego para conservar sí que es bueno una temperatura fresca. Conservar, si lo cambiamos a climas extremos, congelamos el vino, pues bueno, le estamos cambiando su estructura. Aún así, cuando se descongela probablemente se pueda beber bien, porque me ha pasado mandar muestras a una zona muy fría de Estados Unidos y que se congeló, y luego pues bueno, el vino se podía tomar, se podía catar. Ya la parte contraria es peor, cuando le metes mucho calor, 30, 40, 45, a veces en el maletero, la cajuela del coche, 50, ahí estás realmente cociendo el vino. Eso no matas todo el trabajo que hay detrás. Escribe Carlos Eslava desde Zipaquirá. Dice, mi pregunta es frente a los principiantes en la cultura del vino. ¿Cuál sería la cepa o el vino ideal para iniciar? La cepa inicial para iniciar. Bueno, Michel, esto es una pregunta
complicada porque no hay una sola respuesta, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, Michelle, ¿tú qué opinas? ¿Cuál sería una uva buena para empezar en el vino? Tendría que decir que el Sangiovese es una muy buena cepa para empezar. La cepa de la Toscana en Italia es bien redonda, amable, para el paladar colombiano, pues que tiende un poco a las sensaciones dulces. Esa es una cepa bien amigable, siempre y cuando pues escojamos una versión joven. El Malbec también de Luján de Cuyo o de Maipú también es bien agradable para empezar, y creo que me iría con esas dos. ¿Y si fuera una cepa blanca, una uva blanca? Una uva blanca muy buena para empezar podría ser un Chardonnay sin madera o un Verdejo. Un Verdejo. Sí, hay que ir a vinos jóvenes, aromas fáciles, suaves, que para empezar, pero de todas maneras, esto es, decimos ahí, el comer y el rascar es todo empezar. Cuando empiezas con el vino te empieza a gustar y tú mismo vas aprendiendo, y al final todas las uvas tienen algo que aportar. ¿Cuál es la diferencia entre Brut, Extra Brut, Demi-Sec, entre otros? Bueno, sí, tienes Brut Nature, Extra Brut, Brut. Yo creo que esta te gusta a ti, ¿no, Antonio? A ti toda esta clasificación técnica la tienes perfectamente controlada. Así es, muchas gracias. Las champañas y espumosos, de acuerdo al contenido de azúcar residual, las clasificamos en Brut Nature, 0 hasta 3 gramos de azúcar por litro residual, lo más seco. Extra Brut, 3 a 6 gramos por litro de azúcar residual. La más vendida de todos, Brut, 6 a 12 o a 15 gramos por litro de azúcar residual. Después de Brut sigue Extra Dry, 12 a 20 gramos por litro de azúcar residual. Y ahora viene un término muy interesante de las champañas, que es el término Dry, que equivale entre 17 hasta 35 gramos de azúcar por litro residual. 17 a 35. Y dice en la etiqueta Dry, y Dry traduce seco. Luego sigue Demi-Sec, 33 a 50 gramos por litro residual, que es el que utilizamos para postres. Y mayor de 50, dulce. Está perfectamente bien explicado, muy claro, y tiene razón que es confuso, que yo exportando a Brasil me hacían poner seco y tenía más de 17. Sí, no sé cuánto tenía, 20 y tanto, y había que poner seco. Decía, no, por ley, bueno, dale. Mira, aquí nos escriben desde una cuenta en redes sociales, @GonzálezNatalia10, pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un vino de Rioja y uno de Ribera del Duero en cuanto a las características del sabor? Bueno, Miguel, es que está para mí, yo produzco en Rioja, Ribera del Duero. Sí, por supuesto. No, pero es que me encanta ver cómo lo explica Miguel. Si tiene, bueno, no tiene ninguna duda porque lo conoce perfecto, pero si hay que apuntar algo yo lo apunto. Bueno, tanto en Rioja como en Ribera, pues obviamente estamos trabajando en la misma variedad de uva, estamos con la Tempranillo, la uva más conocida en España. En Ribera la llamamos tinto fino o tinta del país, pero sigue siendo el mismo clon. Básicamente la diferencia más acusada yo creo que es altura. Ribera del Duero estamos a 800 metros de altura sobre el nivel del mar, que eso para Colombia es nada, pero en España bastante. Entonces en Ribera del Duero ocurre una cosa, que es que hay una amplitud térmica, una diferencia de temperatura muy acusada entre el día y la noche. Entonces probablemente en época de maduración, en verano, estaremos rozando los 40 grados y bajamos 20 o 30 grados por la noche, ¿no? Por el tema por la altura, pues se baja mucha temperatura. Esa diferencia de temperatura hace que la tinto fino, la Tempranillo de Ribera del Duero, pues concentre mucho más color, mucho más tanino, mucho más, digamos, más cuerpo. Pero también tiene una característica, y es que además también concentra bastante acidez. Por tanto, en Ribera del Duero conseguimos vinos con mucho cuerpo, mucho tanino, mucho color, mucha presencia, pero al mismo tiempo tenemos esa acidez que consigue que nos refresque, que es un poco lo que hablamos esta mañana con los vinos argentinos, ¿no? Que son vinos de altura también.
Y el Rioja, digamos, el Rioja más clásico que conocemos, ese estilo crianza, reserva, pues ya hablamos de un tempranillo que además no es 100%, sino que se mezcla con otras uvas, como la garnacha, para suavizarlo, para equilibrarlo, y produce vinos un poquito más, pues, más elegantes, más delicados, más de medio cuerpo. No de poco cuerpo como el Pinot Noir, pero sí de medio cuerpo, ¿no? Un vino un poquito más, digamos, pues más redondo, más domadito, ¿sí? Pero un poco la diferencia sería, así resumiendo, el Rioja pues un poquito menos de cuerpo, crianza más larga, barrica normalmente americana, un poquito más usada, y el Ribera del Duero se suele situar en vinos con más cuerpo, con más potencia, y generalmente pues usa más barrica nueva francesa, ¿no? Y uno encuentra más esas notas más avainilladas, un poquito más, pues, más corpóreas, y más el café, el torrefacto de la barrica, y un poquito esa diferencia. Está perfectamente bien explicado, no hay apenas nada que añadir. Efectivamente, la gran diferencia es altura y gradiente de temperatura. Lo único es que los Riojas, digamos, menos comerciales, más tradicionales desde el buen sentido, sí que también lo que aportan dentro del estilo que ha comentado perfectamente Miguel es una mayor guarda, ¿no? Porque los Ribera del Duero, aunque hay excelentes riberas que puedes guardar muchos años y ahí tienes las marcas míticas de Vega Sicilia, etcétera, normalmente lo que hay en el mercado tiende a explotar esa potencia, esa fruta, y si los guardan mucho también pierden un poquito de su alma, ¿no? Mientras que los Riojas más especiales sí que están hechos para guardar bastantes años, ¿no? Son dos estilos muy diferentes, los dos muy buenos, la verdad, y cada uno te pide un tipo de gastronomía, que la verdad no estamos hablando nada de maridaje. Ahora, ¿qué ha pasado con el maridaje? Pues no ha habido preguntas del maridaje. Yo quería preguntar es cómo van, porque veo que están como terminando ya o todavía falta. Deben de estar terminando, lo cual... No es que estemos acosando, todavía tienen tiempo, simplemente para saber y ver cuántas preguntas tengo para formular, porque tengo un montón. Yo creo que podrías elegir entre ese montón alguna de maridaje, o si no, mira, la podemos hacer, a ver, para Marco, que le gustan mucho los vinos italianos, y ahora estamos con vino el resto del mundo, con un plato me conformo, de un plato colombiano típico que pueda ir con un... Ay, claro, es que vino italiano hay muchos, esto se complica, ¿no? Esto de vino italiano no se puede decir de manera general. Pues, por ejemplo, como has estado diciendo, con la Sangiovese, pues con la cepa Sangiovese, un plato colombiano. Bueno, siempre hablar de platos típicos, aprovechando la oportunidad de que gente que está conectada del éxito, clientes y todo, que es... platos que preparamos normalmente todas las semanas, la famosa carne en bistec, por ejemplo. Es una carne que va sellada con un buen estofado de cebollas, de tomate, una salsa bastante densa y acompañado de una ensalada y ayudada con el frescor del Sangiovese, con esa acidez que tiene marcada, con ese tanino y esas notas a tabaco también que me encantan de esa variedad. Perfecto, y como seguro que aquí tenemos algún Burdeos, algún Bordeaux, José Rafael, aquí vamos a tener algún Bordeaux seguro, y tú conoces grandes Bordeaux, ya sean Merlot, Cabernet, Sauvignon, mezclas. ¿Qué comida colombiana se te antoja con un buen Burdeos? Bien, un buen Burdeos de la ribera derecha o izquierda. Ya estamos complicados. No, me voy para la derecha Vete para la irme derecha. con un poquito de Merlot, porque quiero un plato que he pensado mucho en la posta cartagenera. Esa carne al horno, cocción lenta, con esos sabores bien potentes, profundos, y la profundidad de un Merlot de Pomerol o de San Emilion hacen una tremenda alianza. Me gusta ese juego. Nos vamos a la margen derecha, que es más basada en Merlot, obviamente, y tenemos la posta cartagenera, y Antonio lo vamos a mandar a la margen izquierda, que es más de Cabernet Sauvignon. ¿Qué comida colombiana con un Bordeaux de la margen izquierda? Pues al comienzo hablábamos que la bandeja paisa funciona bien con Cabernet. Con Cabernet, perfecto, ¿no? Con Cabernet. Yo es que creo que la bandeja paisa funciona con todo, ¿no? Como decía Juan. Entonces, lo importante es con quién esté la bandeja paisa y un buen vino, pues ya. Un buen vino. Bueno, también nos vale, también nos vale. Muchas gracias. Y ya que hemos tocado Australia, pues no sé, y hemos hablado de esas Shiraz tan viejas, pues una Shiraz de Australia, ¿con qué plato colombiano? Yo iba a decir la cola de canguro, pero sí. Ah, colombiano. Sí, porque cuando estuve en Australia probé el Shiraz con cola de canguro, cocinada estilo rabo de toro cordobés, y la verdad fantástico, ¿no?
Pero una buena Syrah australiana, que suelen ser esa nota muy achocolatada, ese perfume de pimienta negra, una fruta negra muy concentrada, son muy mentolados, aunque hay mucho calor, pero también consiguen mucho frescor, mucho mentol. Pues me iría un poco a un guiso, pero potente, me lo imagino con unos frijoles con pata de cerdo, que es un plato muy típico de aquí, ¿no? Unos frijoles potentes, con esa pata, con esa carne, grasos, ¿no? Que invitan a un vino potente que ayude a refrescar y acompañar en la potencia, ¿no? No, fantástico. Y por cerrar un poco ciertas partes del mundo que probablemente también nos encontremos aquí, Michelle, algún vino de California, por ejemplo de Napa Valley, un Cabernet mismo de Napa Valley, ¿con qué plato colombiano se te antoja? Me leíste la mente. ¿Ah, sí? Sí, estaba pensando en eso, estaba pensando en toda la comida que hacemos en Navidad, el jamón, el pavo, justo esas preparaciones que tienen como esas notas dulces de los glaseados, etcétera, van súper bien con los Cabernet californianos que ahora últimamente las versiones modernas tienen esas notas golosas. Ah, fantástico. Bueno, pues hemos tenido de todas partes del mundo y mucha comida y hasta ahora empieza ya a rugir el estómago. Y no sé, yo creo que ahora sí que estamos ya terminados, ¿no? Y... Parece que sí. Pues tenemos muchas preguntas, pero la podemos dejar para la siguiente cata, no hay ningún inconveniente. Sí, como tenemos una última cata y también tenemos catas mañana, nos quedan 2 categorías mañana para cerrar los concursos. Yo si quieren nos despedimos ahora e invitamos al público a que vuelva a las 8 y más que nada agradecerles. ¿A las 8 vamos a tener qué cata? La de espumantes o espumosos, que serán todos los espumantes o espumosos que hay hoy día en el Grupo Éxito en Colombia, exceptuando los champán, porque por un nivel de precio diferente nos parecía un poco injusto meterlos en la misma categoría. Y luego de la cata tenemos la premiación. Por supuesto, al acabar la cata, eso de las 9, daremos los premios de las categorías de ayer, que fueron súper interesantes. De hecho, la de blancos de todo el mundo, esa estamos todos nerviosos a ver quién ganó. Perfecto, los esperamos entonces nuevamente a las 8. Continúen disfrutando de la programación de Expovinos 2020. Recuerden que si se perdieron de algo no hay ningún inconveniente. Todos los contenidos quedan alojados en nuestra página www.expovinos.com.co. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.